Hola, en este video estudiaremos el proyecto, llamado Heroínas y Héroes, Ficción o Realidad. Este proyecto inicia en la página 102 y termina en la página 113. Nota importante. La Secretaría de Educación Pública ha realizado diversas modificaciones, por lo que el número de páginas no coinciden con la primera versión que se hizo de este video. En algunas ocasiones cambian algunas palabras, pero las preguntas y los ejercicios son exactamente iguales, por lo que solo guíate por los ejercicios. Te invitamos a que te suscribas y si te gusta el contenido puedes compartirlos con otros compañeros. Iniciamos. Iniciamos un nuevo proyecto, una nueva aventura que se llama Heroínas y Héroes, Ficción o Realidad, que se encuentra en la página 94. En este proyecto indagarás sobre personas destacadas o consideradas importantes por la comunidad para crear una historieta y exponerla con el propósito de mostrar su valor. Entonces, comiénzate a hacer de la idea que te vas a aventar a realizar un cómics. Preparación, identificamos. En la asamblea, o sea, en el grupo, van a leer y van a comentar el siguiente texto que se encuentra ahí en tu libro. Y después, con ayuda de sus maestros, van a reflexionar, pensar, analizar y responder sobre las siguientes preguntas. Si te lo dejan de tarea, vamos a comenzar a leerlo, este texto, para que puedas responderlas. Desde antaño, las sociedades han valorado a quienes con acciones mejoran el lugar donde viven y son un modelo a seguir porque luchan contra la injusticia o contra las injusticias. Niñas y niños suelen admirar a heroínas y héroes ficticios, personajes de películas, cómics o novelas o reales. Admiran a sus padres, deportistas, actores, cantantes o personajes históricos sociales. Sin embargo, la difusión de personas famosas y personajes de ficción en los medios de comunicación conlleva a que se menosprecien a las heroínas y los héroes de la sociedad, así como a mujeres y hombres de la comunidad que sin tener superpoderes actúan heroicamente para ayudar y mejorar el entorno. Entonces vamos a comenzar a contestar las preguntas. ¿Qué acciones definen a una heroína o a un héroe? Así es que ponte a analizar cuáles son esas cosas que deben de hacer las heroínas o un héroe, en este caso de la vida real, o de lo que tú consideres, tal vez de una película o algo así. Mi respuesta es la siguiente: es que una heroína o un héroe debe de estar dispuesto a ir más allá de sus responsabilidades cuando la vida de otro está en riesgo o por el simple hecho de ayudar al prójimo para evitar una catástrofe o para evitar que saque mala calificación o para ayudar a que termine de hacer alguna actividad. Es decir, es ayudar. Esa es mi respuesta. Inciso B. ¿Cuáles son algunas hazañas o capacidades que los distinguen? Tú piensa, ¿cuál crees que sea la capacidad que distinga a un héroe o esa hazaña? Mi respuesta fue la siguiente: debe ser valiente, debe de ser honesto, debe de pensar en los demás, debe de tener valores bastante bien definidos, ser seguro de sí mismo, perseguir sus objetivos sin importar los obstáculos, como por ejemplo, yo quiero ayudar a ese niño y voy a perseguir mi objetivo de ayudarlo sin importar que lleguen otros niños y me digan, vente, vamos a jugar, o qué te parece si vamos a molestar a este niño. Sino debo de ser constante. ¿Qué son la ficción y la realidad? La ficción es aquello que trata los sucesos y personajes de qué tipo? Imaginarios. Es decir, no existe. Lo que se cuenta ahí en la ficción
es imaginario en un cierto porcentaje. Y la realidad es todo aquello que se presenta o puede presentarse a una conciencia en la experiencia que pasa en la vida cotidiana, en el día a día de un individuo. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo del análisis que ustedes hagan, pero si te lo dejan de tarea, aquí te dejo algunas explicaciones. Vamos a pasar al punto número 2 que completa y vas a comentar el esquema. Este es el esquema que hay en tu libro. En donde está formado, vas a tener que escribir las características y elementos de la ficción, así como las características y elementos de la realidad y cuál es su semejanza entre ambas, de la ficción y la realidad. Entre las características de de la ficción tenemos que la ficción es la recreación libre de lo real, o sea, se recrea algo que es real, pero que puede ser totalmente ficticio, no existir, de manera similar a lo que ocurre en los sueños. En una ficción se puede también recrear los sueños, creando mundos enteros y diferentes al nuestro. Los elementos de la ficción es la trama, los personajes, diálogo, esto de vista por cómo se va a ver, cómo va a ser lo que le llaman cuando están camarografiando, lo que es la escenografía y toda esa cosa. Tema, también contiene lo que es narrador, el tiempo y el espacio. ¿Y por qué narrador? Porque si tú estás leyendo un cómic de ficción, aquí va a entrar el narrador. Vamos a ver entonces características y elementos de la realidad. Tenemos es todo aquello que puede ser tangible, todo aquello que es parte de nuestra vida cotidiana, es lo contrario a lo imaginativo, es lo que existe, es lo que puede ser comprobado. Vamos a ver entonces sus elementos. Elementos de la realidad es la información, ideas, la conciencia, la identidad, la voluntad, la motivación, la trascendencia. Ahora analicemos cuáles son sus semejanzas entre ambas de la ficción y la realidad. Las semejanzas son que se limita a las variantes o a estas variantes de un modo u otro en donde ¿qué? Van a imitar a la vida de lo que es la realidad. Es decir, la ficción imitará algunas cosas de la realidad y esto es lo que tienen como semejanza. Nuevamente te recuerdo que tus respuestas podrán ser diferentes dependiendo de tu análisis o lo que comenten en clases. Si te lo dejan de tarea, aquí te dejo esta explicación. Número 3. De forma individual y sin olvidar que eres parte de la comunidad, lee las breves descripciones de héroes de las historietas. Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado por el escritor y médico inglés Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX. Era un detective que se encargaba de resolver misterios sobre crímenes ocurridos en Londres, Inglaterra. Aquí tenemos un héroe de la lucha libre. La lucha libre es uno de los deportes de mayor arraigo en la cultura mexicana, tanto que algunos luchadores participaron en tiras cómicas y películas. Para muchas niñas y niños son héroes que luchan semana a semana y los podemos ver inclusive ver en la televisión. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces al punto número 4.
Consulta con integrantes de tu familia y adultos cercanos si conocen a esos héroes. Hazles las siguientes preguntas y escribe sus respuestas. Así es que te vas a lanzar ahí a la comunidad, a tu familia y buscar héroes que se encuentren dentro de tu comunidad. ¿Qué los hacía especiales y cuáles eran sus características principales? En este caso, era que realizaban hazañas que eran extraordinarias, donde ayudaban a la gente que se encontraba en peligro o por el simple hecho de que hacían que pasaran buenos momentos en su vida. Esto es lo que podría hacerse como una característica especial. ¿Qué heroínas o héroes de la actualidad conocen? Por ejemplo, yo conozco a mi heroína preferida, que es mi mamá, y a mi héroe, que es mi abuelo, porque han pasado unas 10 años y nos han salvado de tantas cosas que por eso son mis héroes. Así es que tú aquí escribe cuáles son las heroínas o los héroes que tú conoces. Inciso C. ¿Hay heroínas o héroes en la vida real? La respuesta es que sí las hay. Si los hay, ¿quiénes son? Más bien, ¿quiénes y cómo son? Para algunos de sus héroes para algunos sus padres son sus super mega héroes. Algunos verán como héroes, algunos políticos dirán, este político es mi héroe porque me ayudó en tal cosa XX. A otras personas, divinidades como Dios o Jesús son sus héroes. Otros son algún deportista o tal vez algún cantante, algún actor, etcétera. Escribe lo que tú consideres. En caso de que no los conozcan, porque a lo mejor tu héroe es un cantante, pregunten por superheroínas o superhéroes de los que tengan conocimiento aplicando las preguntas anteriores. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, una heroína o un héroe es una persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes. Es decir, es un personaje destacado que actúa de manera valerosa y arriesgada ante distintas situaciones de la vida. Recuperemos. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, reflexiona, piensa, analiza sobre los personajes de ficción, o sea, los que son creados, así como mujeres y hombres de la vida real. Así es que te vas a poner también a analizar esos héroes de la vida real, que sin importar indumentarias extraordinarias ni tener superpoderes como en esto de la ficción, actúan con heroísmo. Completa el siguiente esquema. Y este es el esquema que hay en tu libro. Si pudieran ser una superheroína o un superhéroe, ¿cómo serías? Así es que imagínate como superhéroe. Y mi respuesta sería, yo me imagino que estaría ayudando a mis compañeros que se les dificulta entender algunos temas. O sea, sería la super teacher. ¿Qué acciones o actos representarían mis heroísmos? De acuerdo a lo que yo estoy pensando, que soy la super teacher, sería ayudando a mis compañeros que se les dificulta entender algunos temas. A lo mejor tú te consideras el super deportista. Entonces aquí tú tendrías que decir qué acciones o actos representarías tú cuando estés haciendo un super deporte. ¿Qué sería lo más valiente que me atrevería a hacer? En mi caso, como yo me siento la super teacher, sería ayudar a algunos compañeros si se ha lastimado de gravedad. Eso sería lo más valiente que haría. Por ejemplo, le colocaría algún vendaje para que no se desangre o le ayudaría a salir si está atorado la mano o algo así. O también podría yo avisar rápidamente a algún adulto para que ayude a mi compañero. Aquí escribe lo que tú harías. La siguiente sería, ¿cuál sería mi mayor habilidad? Sería explicar temas que algunos no comprendan, haciendo esto más sencillo. ¿De qué manera serían mis acciones? Serían importantes para lo que es la comunidad. Sería haciendo que muchos niños de mi comunidad estudiantil comprendan lo que es
los temas de la escuela que se les dificulta para que ellos puedan hacer sus actividades. Seguimos entonces con el proyecto y nos encontramos en la página 97. En colectivo, lean el siguiente texto sobre un personaje de la literatura universal. Gregorio Samsa es un personaje literario creado por el escritor checo Franz Kafka, quien una mañana cualquiera despierta convertido en un enorme insecto. Una vez superada la sorpresa, este insecto humanoide se replantea su existencia ante las dificultades de comunicarse y compartir su nueva vida con las personas que lo rodean. Samsa es el personaje principal de la Metamorfosis, un regalo escrito en 1915. Entonces, en el punto número 3 van a observar la viñeta del cómic La Metamorfosis, una adaptación realizada en la obra de Franz Kafka. Comenten sobre las características físicas y personalidad de los personajes que aparecen en la imagen, en las imágenes, y tomen en cuenta los siguientes elementos. Van a tomar en cuenta cómo están vestidos y las virtudes o capacidades. Aquí tenemos entonces esta viñeta. Son dos viñetas, una por acá y esta por acá. Se dice aquí, una mañana al despertar de un sueño intranquilo, imagínate que te despiertas y observas tu alrededor, te observas tu cuerpo y te ves convertido en una cucaracha. Así es que te preguntas de manera aterradora, o más bien piensas, ¿qué me pasó? Y por acá, esta es la portada del cómic, y por acá tenemos la viñeta. Aquí está, te dice viñeta. Te dice que pues está la cara aterradora en este caso del hombre cucaracha, o bueno, del hombre insecto. Y por acá, si te das cuenta, se ve que le dieron un golpe al insecto y lo mandaron lejos. Y acá está el señor enojado. Vamos entonces a describir las características de esta parte de la portada. En este personaje que vemos aquí, se ve que no tiene vestimenta porque su cuerpo es como un insecto que viene siendo una mosca. Sus características es que trae un cuerpo negro con patas de moscas peludas. Su vientre es totalmente pues de una mosca fea, o bueno, una mosca. No es que sea fea, simplemente es una mosca. Y su cara tiene forma de humano grande, antenas, y se encuentra acostado sobre su cama, boca arriba. Entre las virtudes que tiene este hombre mosca es que podrá volar como una mosca, vaya la redundancia, podrá tener una visibilidad más amplia y percibirá la realidad de otra manera. Veamos de este lado. Las características es que su vestimenta son unos pantalones de color negro sostenidos con unos resortes, es decir, unos tirantes. Trae una camisa de color blanca, lleva unos zapatos color blancos. También se ve que tiene bastante resistente sus zapatos. Trae un bastón. Su peinado es de hombre serio, un cabello corto, trae el cabello corto, mirada de malo, tiene una mirada de muy malote. Sus virtudes o capacidades que se pueden percibir es que tiene la fuerza de un hombre fuerte y parece que maneja muy bien el bastón al grado de usarlo como arma cuando le da un reverendo trancazo ahí al hombre cucaracha. It's funny because it's true. En tu libro te dice que las historietas o cómics han logrado un vínculo entre los lectores jóvenes y los escritores consagrados, esto mediante la adaptación de obras clásicas como Moby Dick, Frankenstein o El Quijote. Pasemos al inciso B. Registren su opinión, vas a registrar tu opinión acerca de él y anoten las diferencias entre este héroe y los que ya conocen. Entonces mi comentario o mi opinión es la siguiente.
de acuerdo a los héroes que yo conozco, es que son humanos superpoderosos, que la justicia está entre sus venas y no permiten actos donde se aprovechen de los demás. Y por lo general los dibujan muy guapos o muy guapas y son casi perfectos. Y este héroe está realmente sencillo y simple, si es que este es el héroe, ¿no? Esta sería mi opinión. Recuerda que tu opinión será diferente de acuerdo a lo que tú consideres. Identifiquen. Bueno, antes de empezar con la siguiente actividad, que viene siendo identificar los siguientes elementos o viñetas, vamos a irnos al libro de saberes y a ver qué es una viñeta, porque a lo mejor tú ya sabes, pero a lo mejor no sabes qué es una viñeta. Mira, las viñetas son estos recuadros donde tiene lugar la acción de las historietas. Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, hay 8 viñetas, hay 8 recuadros. Es decir, es donde se encuentran las ilustraciones de las historias. Se considera que entre una viñeta y otra viñeta puede existir grandes o pequeños intervalos de tiempo, dependiendo de la convivencia del autor. Ahora vamos a ver qué son las ilustraciones en los cómics. Son dibujos que transmiten los acontecimientos de las historias al lector. Son esos dibujos. Su naturaleza suele ser diversa. Pueden ser dibujos caricaturescos hasta ilustraciones de enorme realismo. Vamos a ver qué son los globos de textos. Prácticamente son estos. Son aquellos que sirven para englobar el texto. Es donde va metido el texto. Y ayuda a narrar la historia. No siempre aparecen, ya que no en todas las viñetas se incluyen textos. Y por ejemplo, este que está aquí representa un globo de texto que tal vez indica que están gritando o que pasa algo importante. Por acá es un diálogo normal, este puede considerarse como un pensamiento, etc. Tenemos entonces los iconos y signos propios. Los cómics suelen tener una simbología propia que sirve para expresar las emociones, representar los movimientos, etcétera, como por ejemplo este dibujo representa el movimiento del cohete, o estos dibujos que le ponen aquí al teléfono representa que está sonando. Son símbolos que constituyen un lenguaje universal y no es necesario aprender qué significa cada uno. Recuerda que estas palabras que tú ves aquí son las onomatopeyas que representan el ruido que estaría emitiendo si tú lo estuvieras viendo en vivo. Ahora sí, pasemos al punto número 4, en donde vas a identificar los siguientes elementos de las viñetas. ¿Qué es lo que está pasando? En la viñeta número 1 o en el recuadro número 1, este dice que es la portada, pero vamos a suponer que fuera una viñeta. En esta viñeta número 1 se puede ver que el señor Mosca se encuentra sumamente preocupado por lo que acaba de suceder. No sabe qué hacer y se pregunta, ¿qué es lo que pasa o qué me pasó? En la viñeta número 2, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, este hombre se encuentra sumamente molesto, enojado, porta un bastón, listo para ser usado y al parecer pretende atacar al señor Mosca. Inciso B. ¿Qué expresan los rostros de los personajes? Aquí vemos 2 personajes. Bien, el primer personaje representa el rostro del señor Mosca, muestra preocupación, sufrimiento, desesperación, porque no sabe qué es lo que pasa, ni sabe cómo debe de resolver ese problema en el que está metido. Y imagínate tú que fueras el señor Mosca, ¿qué reflejarías? En este caso, lo que refleja este señor, yo aquí lo escribo. Lo que refleja este otro personaje es pues el humano transmite enojo y ganas de terminar el problema que es el señor Mosca. ¿Qué causaría esta situación? En este causaría lo siguiente. En la primera viñeta causaría un terror al personaje del hombre mosca porque no entiende qué es lo que pasa o qué pasó.
Posiblemente esto pasó por un experimento que salió profundamente mal. En esta otra, en la segunda viñeta, la situación es que el hombre quiere matar a la mosca gigante porque posiblemente este señor o este personaje le genere preocupación de lo que pueda hacer esta moscotota. Así es que, de acuerdo a lo que tú consideres, tus respuestas serán diferentes. Aquí te dejo un ejemplo por si te lo dejan de tarea. De manera individual y sin olvidar a los demás, reflexiona sobre cuáles son las heroínas y los héroes de tu comunidad. Así es que ahora vas a enfocarte a los héroes de carne y hueso de aquellos que se encuentran en donde tú vives. Considera que existen mujeres y hombres que durante su vida realizan actos para ayudar a mejorar la realidad de las familias, escuelas y comunidades. Por ejemplo, las maestras o los maestros que viajan kilómetros para dar a sus clases a estos niños que se encuentran ahí en lugares muy lejanos, podrían considerarse a estos maestros como héroes. ¿O qué tal el médico en servicio social que se ha desprendido de su familia y también va a lugares muy lejanos para dar consultas en zonas de poco acceso a los servicios de salud? También puede considerarse como héroes. ¿O qué tal mujeres y hombres que se despiertan temprano para mantener limpia la comunidad? O sea, los barrenderos que hacen que las calles se vean limpias también son héroes porque solamente ellos lo realizan. Entonces, mi respuesta sobre cuáles son las heroínas y héroes de la comunidad, para mí son los bomberos, la policía que ayuda a la gente, los maestros que enseñan a los alumnos, los niños que ayudan a sus compañeros en situaciones difíciles, los padres que cuidan a sus hijos a pesar de las adversidades, también los doctores que curan al necesitado y no cobran a pesar del esfuerzo que es para ellos. Para mí todos esos son héroes. Escribe lo que tú consideres de aquellas personas que son héroes para ti. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces al punto número 6. Ahora en asamblea, o sea en tu salón, van a analizar y comentar sus respuestas sobre las siguientes preguntas. Recuerda que tal vez estas preguntas te las dejen de tarea. Vamos a analizarlas. ¿Qué personas cercanas a ustedes los apoyan de diferentes maneras en su vida diaria? Por ejemplo, yo respondo que mi mamá y mi papá me apoyan siempre. También mis abuelos. Me ayudan a realizar mis tareas escolares, me cuidan cuando estoy enfermo, me dan mucho amor para que crezcan felices, pero también puedes decir como los maestros te apoyan o qué tal el maestro de música que te da consejos sobre cómo puedes tranquilizarte cuando estás muy enojado o el psicólogo, etcétera. De acuerdo a lo que tú consideres, escribe tu respuesta. Heroínas y héroes ayudan para que su escuela sea un lugar seguro. Pues en este caso, la sociedad de padres de la escuela ayudan muchísimo y son unos superhéroes porque a veces hacen magia para que la escuela siga funcionando. También la policía, los maestros, tal vez los doctores también, o tal vez una persona que lleva y trae personas que se encuentran malitas y hace la función de ambulancia. Así es que, de acuerdo a lo que veas que pasa en tu comunidad, escribe tu respuesta. ¿Qué personas de la comunidad donde viven contribuyen a que esta mejore? Bueno, podría ser la sociedad de colonos que se reúnan para mejorar la colonia, la comunidad. Entre los vecinos también se pueden estar ayudando. En ocasiones también los colonos se unen a programas del gobierno para mejorar la comunidad, como a lo mejor construir o pavimentar una calle
o se unen en algún programa social y mejoran algo de la comunidad. Inciso D. ¿Qué elementos hacen a estas personas heroínas o héroes? Se realizan juntas comunitarias y se exponen dichos problemas, seguido de que dan soluciones en donde van a contribuir todos para mejorar el problema, darle solución al problema de la comunidad y que sea un lugar más agradable para todos en donde ellos están viviendo. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes. Planificamos para escribir las historietas donde reconozcan la labor de una heroína o un héroe de tu comunidad. Es necesario contar con una planeación. Guíate con el siguiente plan. 1. Investigar sobre las personas cercanas que ayudan a mejorar tu comunidad. 2. Van a crear una heroína o un héroe que refleje su personalidad. Van a elaborar una historieta para contar sus hazañas. 4. Van a elaborar borradores de las historietas. Van a exponer las historietas con familiares y amigos y van a recopilar las historietas del aula para formar un álbum. Acción, vayamos y volvamos. Con ayuda de su familia van a investigar quiénes en tu comunidad realizan acciones heroicas para ayudar a mejorar el lugar donde vives. Así es que es momento de que te vayas a la investigación para descubrir esos héroes anónimos. En comunidades socialicen la información y que obtuvieron en casa. De acuerdo a lo que ustedes hayan investigado, van a traer esa información y la van a empezar a manejar ahí en el salón. ¿Qué es lo que van a hacer? Si te lo dejan de tarea, aquí te dice que comenten a qué personas identificaron y reconocieron por su contribución a la comunidad. Por ejemplo, de acuerdo a lo que yo investigué en mi comunidad, resulta que la sociedad de grupo de colonos son unos superhéroes. La sociedad de padres de familia, porque hacen grandes hazañas en la escuela, mejorando y reconstruyendo cosas de la escuela. También me di cuenta que la Guardia Nacional son unos superhéroes, así como el ejército, la marina, los doctores, enfermeros, maestros. Describan cuáles son sus características físicas, sus virtudes, capacidades y los actos heroicos por los que se destacan. Bueno, sus características físicas de estos héroes son personas con una altura promedio del promedio mexicano. La mayoría tienen cabello café oscuro, ojos cafeces y piel entre morena clara y morenos oscuros. Sus capacidades de estas personas son altruistas porque gustan de ayudar a la gente. Les gusta sonreír cuando ven la alegría de las personas que están ayudando, y sus actos heroicos resuelven problemas en la comunidad, a veces requieren salvar a personas, ¿verdad? Salvan a esas personas en situaciones como inundaciones, en este caso del ejército o la marina. También las salvan en situaciones de cuando se están realizando fuegos, en este caso podrían ser los bomberos, entre otros. Van a reflexionar sobre qué rasgos físicos se repiten más en las heroínas y los héroes de ficción. Contrástenlos con los de las personas reales. Entonces, esta es mi respuesta. Los rasgos físicos que más se repiten resulta que la mayoría tienen piel morena, inclusive los héroes de ficticio, muchos héroes son tipo morenosos. Hay algunos que son güeros, pero por ejemplo, los héroes de aquí de México, como los luchadores, la mayoría son morenos, tienen ojos cafés, cabello negro o café oscuro, una altura entre 1,60 y 1,75 metros, pueden ser mujeres o también hombres. Recuerda que tus respuestas serán diferentes de acuerdo a tu análisis. Estos son ejemplos de cómo puedes resolver tus actividades. En la página 100 seguimos entonces con el proyecto. En el inciso C te dice que para
identificar las virtudes, guíense con las siguientes preguntas. ¿Qué rasgos de su personalidad se asocian con las heroínas o los héroes? De acuerdo a lo que han investigado y han analizado, contesta. Por ejemplo, son personas altruistas, siempre están atentas a quienes necesitan apoyo, así sea apoyar verbalmente, dar apoyo emocional. Son esas personas que han entendido que toda ayuda suma a los demás, por lo que no paran de darla. ¿Tienen templanza? La verdad es que sí la tienen. ¿Son responsables? Sí lo son. La mayoría de los héroes son sumamente responsables. ¿Son amables? La mayoría sí lo son. ¿Son valientes? La respuesta, de acuerdo a lo que yo he visto, es que sí. Enlisten los actos heroicos a partir de las preguntas. ¿Qué acciones los distinguen para identificarlos como heroínas o héroes? Bien, se pueden distinguir porque realizan acciones para ayudar al prójimo. Siempre están ayudando al prójimo. No importa que sean acciones muy pequeñas o acciones muy grandes. Se diferencian porque enseñan lo que es el valor de las cosas y se preocupan por las demás gentes. ¿Qué actividad extraordinaria realizan? Desde ayudar a cargar un mueble muy pesado que no podamos mover por sí solo, o tal vez nos puedan ayudar o salvarnos de la corriente de un agua en peligro donde posiblemente estemos ahí ahogándonos por imprudentes, nos puedan estar ayudando. O tal vez son héroes porque nos han proporcionado o nos proporcionan un plato de comida que puede salvarnos de entre la vida y la muerte, entre otras y muchas más acciones que puedan estar realizando, que al parecer son simples, pero son grandes porque en su momento nos ayudaron. Hacen un esfuerzo mayor que los demás al viajar grandes distancias o al despertarse más temprano de lo común. Aquí tú vas a tener que preguntar, pensar, analizar si un héroe también hace estas grandes distancias. En mi caso yo digo que sí, como es el caso de la Guardia Nacional, que son mandados a diferentes partes de México para salvaguardarla a los habitantes. Y esto es algo heroico. Imagínate que tú tienes tu trabajo y te andan moviendo de un lugar a otro para ayudar a la gente. Otro ejemplo es el caso del Ejército y de la Marina, que ayudan en situaciones de desastre, ayudando a las comunidades, a la gente. Entonces seguimos con el punto número 3. En colectivo, completen la siguiente tabla con las características de las personas que identificaron como héroes. Entonces, la tabla lleva por título Heroínas, héroes en mi comunidad. Si te lo dejan de tarea, muy posiblemente esta tabla la vas a tener que pasar a tu cuaderno porque tal vez no te quepa lo que tú escribas. Rasgos físicos que tú has visto que tienen los héroes o heroínas de tu comunidad. Por ejemplo, hombres y mujeres generalmente son de piel morena clara o piel morena oscura. Tienen una altura promedio de lo que es el mexicano, cabello café claro o también café oscuro. Puede haber cabello lacio o cabello ondulado o cabello chino con grandes sonrisas y expresiones de alegría. ¿Cuáles son las virtudes? Son personas que realizan acciones para beneficio de otras, son intrépidas, alegres, de buenos sentimientos, son nobles y no les gustan las injusticias. Entre los actos heroicos que yo he percibido o visto que hacen estos héroes, salvan gente que están ahogándose. En el caso, por ejemplo, de los que están ahí salvavidas, que están en las albercas o en las playas. También ayudan a cruzar las calles a gente mayor o niños, mantienen limpios los hospitales, vigilan
para que no se den los actos de violencia como son los policías o la Guardia Nacional o el Ejército, por dar ejemplos. Van a reflexionar y respondan a partir de la actividad anterior. ¿En qué se parecen y cómo se diferencian los personajes que registraron? Se parecen porque estas personas gustan de ayudar a la gente en situaciones difíciles y se diferencian porque algunas son mujeres, otros son hombres y tienen diferentes edades, gustos y viven en diferentes, pues como ya mencioné, diferentes partes e inclusive viajan de un lugar a otro. Después de que ustedes diferencien, van a pasarse al inciso B, en donde dice que organicen un debate sobre las características que señalaron en la tabla y el ejemplo de heroínas y héroes como modelos a imitar, así como se valían, depende de que sean mujeres o hombres, es decir, van a debatir si por el hecho de ser mujeres son más heroínas que los hombres o los hombres son más héroes que las mujeres, así es que van a hacer ahí un pequeño debate en su salón, dependiendo de lo que digan los maestros. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 5. De manera individual y sin olvidar que eres parte de la comunidad de tu equipo, ahí de tu grupo, elijan algunas personas a las que deseen hacer un reconocimiento por su labor en beneficio de la comunidad. Inspírate en ellas para crear un personaje. Por ejemplo, yo elijo para crear mi personaje a mi papá porque resulta que mi papá es un bombero y ayuda a mucha gente, pero tal vez tú quieras reconocer la labor de algún maestro o de algún doctor o de alguna persona que salvó tu vida. Entonces, en base a eso, elige tu personaje. ¿Qué es lo que vas a hacer en el punto número 6? Vas a dibujar los rasgos físicos más característicos y exalta las virtudes y capacidades de las personas que seleccionaste como una heroína o un héroe. Por ejemplo, en mi caso, yo elegí a mi papá, que es un bombero, por eso hice un tremendo dibujo de un bombero. Y tú vas a hacer tu dibujo de acuerdo al personaje. En tu cuaderno redacta una descripción completa del personaje con el fin de compartirla con la comunidad. Por ejemplo, yo voy a describir al bombero que es mi papá. Físicamente tiene grandes ojos color negro, su cabello es color café oscuro, estoy describiendo sus rasgos. Tiene un gran bigote, su piel es color morena clara, usa uniforme color rojo con botas amarillas, porta un casco para que lo proteja, protege sus manos con unos guantes grandes, si te das cuenta ahora estoy describiendo su ropa. Usa guantes grandes, color café, su carácter es una persona luchadora. Ahora me fui a describir cómo es su carácter, su personalidad. Es luchadora, que gusta ayudar a la gente desprotegida o que esté en peligro su vida. Es alegre, compasivo y muy luchón. Él es mi héroe favorito. Estoy dando la descripción de mi padre. Así del mismo modo, de acuerdo a la persona que tú elegiste, descríbela. En comunidades, presenten a las heroínas o a los héroes que crearon. Expliquen cuáles fueron sus motivaciones. Por ejemplo, mis motivaciones para presentar a mi héroe es que es mi papá. Es porque es una persona sumamente compasiva, que le gusta ayudar, que le gusta ver la sonrisa de la gente cuando ha sido ayudada o salvada. Así es que tú escribe tus motivos de por qué elegiste a esa persona que consideras como un superhéroe. Inciso A, van a escuchar con atención cuando cada estudiante presente a su personaje y al finalizar intercambien sus inquietudes y opiniones. Entonces continuamos, reorientamos
Y seguimos. De manera individual y sin olvidar a los demás, sigue las pautas para la elaboración de sus historietas. Usa tu cuaderno o alguna hoja blanca. Para las viñetas, haz un marco y divídelo en 3 partes. A su vez, divide las partes en uno o varios fragmentos. Puedes trazar diferentes diseños. Entonces, yo realicé así mis viñetas. Por acá le puse en forma de un rectángulo. Y por acá estoy poniendo otras formas irregulares. Después vas a elegir un título que aluda a la historia que quieres contar y escríbelo con letras más grandes. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo un reverendo título porque aquí te está diciendo que pongas el título. Es Supermex Primaria a heroína salvadora de la chancla voladora. Porque recuerda que estás haciendo tu cómic, así es que tu título tiene que ser bastante llamativo y tiene que ser alusivo a la persona que tú previamente elegiste. Dibuja a tus personajes en distintas expresiones, respetando el mismo peinado y la misma ropa a lo largo de la viñeta. Por ejemplo, aquí elegí mi personaje y luego por acá lo dibujo. Ya, si te das cuenta, es otra expresión y otra expresión. Te aconsejo que si no le haces o no le sabes hacer mucho esto de los dibujos, utilices emoticones. Y si los maestros les permiten traer emoticones, recórtenlos y colóquenlos en las diferentes viñetas. En el inciso D vas a elaborar los dibujos en las viñetas y añaden un texto que dé sentido a la historia. Además de los dibujos, pueden utilizar recortes tras los globos para escribir las expresiones de los personajes, más bien traza esos globos como estos. Por su forma indica si son para diálogo, para pensamiento o grito. Por ejemplo, este se usa para pensamiento, para un diálogo, para un grito o también para sorpresa. Así es que de acuerdo a lo que tú quieras expresar en tu cómics, son el tipo de globo que vas a utilizar. Veamos el ejemplo. Gracias, Mex Primaria. Bueno, estoy dialogando. No sabía qué responder, pero si aquí estoy muy enojado, puedo utilizar tal vez el grito. Estaba trabado en la tarea. Nada más que yo no quise ser tan gritona, por eso usé el de diálogo. O aquí, supe hacerla gracias a Mex Primaria. Entonces ve formando tu cómics. Escribe lo que piensas, habla o expresa quién. El personaje en la historieta. Además, puedes añadir fondo a la viñeta, como en este caso, tu libro te ponen el ejemplo donde el señor aquí está y dice, ya salió el sol, voy a hacer muchas tortillas para que todos coman, y es un superhéroe porque, mira, está haciendo las tortillas. O, como te dice en el libro, que puedes al fondo de la viñeta ponerle color diferente. En este caso le pusieron una televisión, por acá le pusieron ahora otro color para hacer llamativo, y acá si te das cuenta en esta tercera viñeta le pusieron un fondo como de globitos para expresar que de plano se pasan y hace el comentario. Y si te das cuenta, aquí están usando los globos en esta forma. Y no olvides también ponerle en tu historieta, en tu cómics, las onomatopeyas que indican los sonidos que hacen en este caso los teléfonos. En la página 103 seguimos con el proyecto y te dice tu libro que llegó el momento de que tengas listo tu primer borrador. En comunidades compartan el borrador de su historieta que previamente ya realizaron y van a narrar la historia de la heroína, el héroe que crearon. Siendo solidarios, compartan las sugerencias para mejorar sus historietas y consideren las siguientes indicaciones. Van a poner atención en lo que les digan sus compañeros acerca de que la historia narrada contenga nombres de los personajes, así como sus rasgos físicos. Es decir, que cuando ustedes estén haciendo su historieta, al estar haciéndola, deben de tener estos rasgos físicos, aspectos,
como su altura, color de cabello, entre otros que se hayan agregado. Esto lo puedes hacer dibujando tu personaje con las características del héroe que tú previamente seleccionaste. Que la historia narrada contenga hazañas para ayudar a la comunidad. Es decir, que tu historia no tiene que ser de un superhéroe imaginario, sino tiene que ser un héroe de carne y hueso, tal vez algún bombero o tal vez algún tu papá que sea mecánico que haya salvado el día cuando recompuso un carro y donde necesitaban ayuda, etcétera. Además, debe de tener los elementos de la historieta como son viñetas, el título, globos de pensamientos, las onomatopeyas, que sea colorido, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Como aquí, mira, en la mamá dice, no, tiene pequeñas cuentas, o sea, las bolitas se los puede tragar, así es que la mamá es la heroína al estar salvando ¿a quién? Al hijo. Por acá, en este caso, el papá juega, hijo mío, mientras papá busca el destornillador y pues está jugando con el martillo, se va a golpear y se va a ocasionar un golpe y va a empezar a llorar, ¿no? O sea, la diferencia de lo que es un héroe y aquí ponen al papá como muy descuidado. Vamos a ver entonces otro ejemplo de un cómics. Si te das cuenta, aquí la mamá está hablando usando lo que es el globo, en donde se pone el diálogo. Está aquí representado las características de la mamá de la superheroína, así como el otro personaje que es el niño. Y acá pareciera que el heroíno o el héroe es el hijo que está apapachando al papá. Entonces tienes que tomar en cuenta todas estas características del cómics para que sea el cómics. Las viñetas son los cuadros en donde pasa una escena y otra escena, entre otras cosas. Intervención, difundamos. En comunidad, inviten a la comunidad escolar, a los familiares cercanos y amigos para exponer las historietas. Organícense para explicar el propósito de su elaboración y el proceso que siguieron para realizarlas. Así es que se van a poner de acuerdo ahí en su grupo. Van a conversar con los invitados acerca de si consideran que los héroes y heroínas de ficción están inspirados en personas reales. Tal vez sí, algunos sí, tal vez otros no. Y van a compartir las historias de estas valiosas personas. Sus historietas son un regalo para esas mujeres y hombres que son héroes. Consideramos, es posible que no encuentres una historieta, película o serie cuyo personaje principal sean las personas anónimas, que todos los días se levantan a trabajar y contribuyen a que las familias salgan adelante. Por lo tanto, reconocer a estas heroínas y héroes de la vida real es un primer paso para valorar los actos heroicos de las personas comunes. Así es que en asamblea recuperen las áreas de oportunidad y las fortalezas sobre la exposición de sus historietas. O sea, van a analizar sus exposiciones y su trabajo y establezcan acuerdos para mejorar la difusión en el futuro. Si te lo dejan de tarea esto de que pongas o propongas acuerdos para mejorar, puedes decir cómo elige el canal, hay que elegir el canal correcto, sería una mejora, un canal correcto de difusión, dependiendo del proyecto. Tal vez se pueda dar a comunicar de la exposición por medio de las redes sociales o utilizando carteles o folletos o trípticos, etc. Añade la imagen, imágenes, hay que añadir imágenes y emoticones para que sea llamativo si es que se usan tanto carteles o las redes sociales. Hay que realizar la difusión con bastante tiempo para que todos se enteren. Entonces aquí yo estoy poniendo 3 puntos para mejorar la difusión en el futuro.
Del mismo modo, si te lo dejan de tarea, aquí te dejo algunos ejemplos. Te dice en tu libro que debes de organizar para elaborar un álbum con las historietas y decidan qué elementos lo conforman. Así es que van a juntar todas sus historietas de su salón y van a formar un álbum. Tal vez la maestra o el maestro digan que van a formar equipos y van a formar varios álbumes para que trabajen en forma grupal, pero de manera de pequeños equipos y así todos participen, porque si se hace un solo álbum, solo unos cuantos van a participar. Entonces, esto dependerá de su maestro. Pueden considerar lo siguiente. Recuerda que un álbum debe de contener la portada y contraportada, como por ejemplo esta es la portada, en donde debe de contener el título del álbum. Recuerda que la contraportada es la hoja que le sigue. También debe de tener su álbum un índice con en este caso, las historietas y en dónde se encuentran ubicadas, en qué página. También debe de tener la presentación del álbum, el orden de las historietas y otros aspectos para que quede muy bien. Recuerda, visita su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 3. Vas a dialogar sobre la importancia de reconocer a las mujeres y a los hombres que contribuyen a que el mundo sea un mejor lugar para vivir, así como en el potencial de las historietas para difundir sus actos heroicos. Para guiar el diálogo respetuoso, hagan uso de las siguientes preguntas. Entonces, si te lo dejan de tarea, aquí te dejo algunos ejemplos para que sepas que puedes responder. ¿Qué mujeres y hombres de la comunidad realizan actos heroicos que no habían reconocido? Analizando, mi respuesta sería los hombres y mujeres de la Cruz Roja. A pesar de que mucha gente sabe que la Cruz Roja ayuda a la gente, no se les reconoce muchas veces de que son unos héroes, porque ellos ayudan a la ciudadanía en cualquier momento, día y hora. También se podría considerar a héroes como a los vecinos, porque muchas veces los vecinos nos ayudan en situaciones de peligro o de riesgo. Esos serían unos personas que se pueden considerar como héroes. ¿Cómo pueden expresarles que valoran sus esfuerzos, o sea, el esfuerzo que hicieron o que hacen? Bueno, se les puede ir yendo de manera personal. Hay que expresarle ese agradecimiento por las veces que han ayudado a colaborar de manera humanitaria. Puede ser hacerse ese reconocimiento de manera personal o tal vez haciendo una especie de reconocimiento grupal en donde se reconozca a una cierta cantidad de gentes que cierta persona es un héroe. ¿Qué harían por ella, por ellas o ellos para agradecer su labor? Bueno, se puede realizar una cooperacha para comprar algún recuerdo que se escriba su nombre y el acto heroico que se realizaron, como una especie de medalla o de escrito, poesía o algo así. ¿Cómo pueden corresponder a esos actos heroicos? Siendo una persona que nos interese también ayudar a otras. Es decir, hay que convertirse también en héroes para otra persona, y esta sería una forma de corresponder a esos actos heroicos, porque no sabemos si en un momento dado nosotros podemos ayudar a esas personas que consideramos como héroes. Avanzamos. En colectivo lean y comenten el siguiente texto. Vamos a leerlo.
Hay mujeres y hombres que hacen del mundo un lugar mejor. Probablemente los has visto en acción, pero no los ubicas como seres heroicos ni identificas cómo hazañas sus actos, ya que su indumentaria no es como la utilizada en las películas, series o historietas que son muy llamativas. No obstante, también hay heroínas y héroes en casas, talleres, oficinas, hospitales, escuelas, comercios, así como en la vía pública, efectuando actos que son igual de importantes y necesarios que los realizados por personajes ficticios. Seguramente conoces a alguna de estas personas. El reflexionar en sus acciones te inspira a convertirte en una de ellas para seguir. El ejemplo de quienes dan su mejor esfuerzo con el fin de brindar bienestar a los demás y a sus comunidades, como el caso de los doctores que son héroes porque nos salvan la vida, nos alivian o nos recetan los medicamentos para aliviarnos. Dado que las heroínas y los héroes de la vida real existen y conviven con ustedes, van a reflexionar, pensar sobre su labor y dialoguen guiándose con las siguientes preguntas. Así es que aquí vamos a contestar las preguntas por si te las dejan de tarea. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo bueno por alguien sin esperar nada a cambio? En mi caso fue el sábado pasado. Ayudé a mi prima a estudiar matemáticas, tenía un examen y no entendía cómo realizar las sumas de quebrados, así es que yo le expliqué muy detalladamente hasta que entendió y pudo resolverlo. Así es que esta es una forma de ayudar, así que tú escribe qué fue lo que hiciste para ayudar a otra gente. ¿De qué forma contribuyen para hacer un mundo más justo y equitativo? Pues evitando realizar actos corruptos, no robando y no culpando a otras personas de actos que yo cometí. Así es que esta es una forma de contribuir. Tal vez tú vayas a contribuir ayudando a tu abuelita a hacer el mandado porque ella no puede cargar. Entonces, de acuerdo a lo que tú contribuyas, escribe tu respuesta. ¿Cómo pueden involucrarse en los problemas de su comunidad para resolverlos? Bueno, se puede contribuir yendo a las juntas vecinales, escuchando cuáles son los problemas y proponer soluciones, o sea, dar soluciones a esos problemas para luego resolverlos y ayudar a realizar esas actividades que propusimos o que alguien más propuso. Hay que participar para ser parte de la solución y resolver dichos problemas. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para seguir señalando y valorando las acciones de estas heroínas y héroes que les rodean. Estos son los acuerdos de mi salón que fueron: se acordó definir qué es un héroe, heroína, así como las hazañas o capacidades que lo distinguen. También se acordó investigar sobre lo que es la ficción y la realidad. Se acordó realizar diferentes esquemas sobre las características y elementos de la realidad y la ficción. Se analizaron y estudiaron los elementos y características de los cómics y se hicieron ejercicios para distinguirlos. Se acordó responder diversos cuestionamientos en base a lo investigado y se realizaron ejercicios en base de cómo se realizaban los cómics. También se acordó realizar un cómics. El tema fue los héroes que se encuentran dentro de nuestra comunidad y se describieron sus características físicas, así como su ideología. Se acordó realizar una exposición de los cómics a la comunidad estudiantil y se platicó con ellos acerca de los héroes de la comunidad. Bueno amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si fue así, te invito a que compartas este video para que otros compañeros de tu salón puedan realizar sus tareas. También te invito a que compartas el canal de MEX Primaria,
a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, regálame ese like y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto, bye bye. Esperamos te sirva la información y nos recomiendes.